Buen día. Para la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Sistemas, el día de hoy vamos a realizar la actividad número 7, debate en plenaria. Para realizar esta actividad nos hemos dividido en dos grupos, uno con una postura internacionalista y uno con una postura crítica, por lo cual estos dos equipos están conformados con un moderador y dos debatientes. Le doy la palabra al primer moderador, quien dará su presentación, respuesta a la primera pregunta y continuará el siguiente moderador. Sí, gracias. Buenos días, estimado maestro y compañeros. Bienvenidos a este debate sobre la actualidad, alcances y encrucijadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el marco de la evolución histórica del derecho internacional. Pues hoy nos cuestionamos si sus instituciones representan una salvaguarda real o un desafío a las soberanías nacionales. Me acompañan en el grupo número 1 mis compañeras Adriana Martínez González y Xiomara Belén Jiménez López, quienes sostendrán una postura en favor de la evolución y la obligatoriedad del sistema convencional. Y vamos a iniciar con la pregunta número 1, donde cada una la contestará. ¿Cómo podemos visualizar al sistema interamericano de los derechos humanos en la actualidad? Le cedo la palabra a mi compañera Adriana Martínez para que dé contestación a la pregunta. Gracias. Como tal, algo que debemos tener claro es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no debe visualizarse como un tribunal extranjero invasor, sino como la última red de seguridad jurídica para los ciudadanos del continente y como el motor de un derecho constitucional compartido en América. Es decir, cuando las leyes estatales, federales del país no pueden dar la solución que requiere el ciudadano, es que están aquí estas instancias para dar justicia, ayudar a las víctimas y como tal es cuando se investiga, se emiten recomendaciones y se dictan medidas cautelares urgentes para dar soluciones que como tal el país no ha podido dar. Le cedemos la palabra a nuestra compañera Xiomara Jiménez. Bueno, yo tengo otro punto. Nos dice que también se puede visualizarse actualmente como uno de los mecanismos regionales de protección y garantizar los derechos humanos que complementa a la actuación del Estado. Y también podemos ver que su función principal es supervisar que los otros países miembros respeten los derechos reconocidos en esta supremacía. Muchas gracias. Nos vamos al equipo número 2, al grupo número 2. Hola, buen día. Mi nombre es Marlene Echeverría del Carpio. Conformamos el equipo número 2, nuestros compañeros, que son Jonathan Franco Sánchez, Liliana Albarrán Ortega y su servidora Marlene Echeverría del Carpio. Nosotros vamos a tomar una postura crítica con respecto al tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El sistema encuentra sustento normativo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sabemos que opera actualmente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, resulta pertinente realizar un análisis crítico que permita valorar objetivamente los logros, las limitaciones, los desafíos que enfrenta actualmente el sistema interamericano de derechos humanos. Para hablar un poquito más sobre el tema, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Iliana Albarrán para contestar a nuestra primera pregunta sobre cómo visualizar el sistema interamericano de derechos humanos en la actualidad. Adelante, Iliana. Gracias, muy buenos días. Bueno, tomando la postura que en este caso le toca a mi equipo, crítica, yo respondería de de siguiente manera. Actualmente el sistema interamericano de derechos humanos enfrenta una crisis muy grande de eficacia y aunque ha contribuido significativamente a la protección de los derechos humanos en América Latina, existen problemas estructurales que limitan su impacto real. Como argumentos voy a dejar los siguientes. Existe una gran cantidad de casos pendientes que retrasan la justicia para las víctimas. Muchos estados incumplen parcial o totalmente las sentencias de la Corte Interamericana.
el sistema depende de la voluntad política de los estados para ejecutar sus resoluciones. La protección de los derechos humanos sigue siendo desigual entre los países miembros, es decir, podemos visualizarlo como un mecanismo importante y necesario, sí, claro, pero con dificultades para garantizar que sus decisiones se traduzcan en cambios reales. Sería todo, gracias. Ok, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Jonathan para que en base a la pregunta, él nos diga cuál es la postura que tiene con respecto al tema. Adelante, Jonathan. Creo que tenemos ahí. No se escucha. Tienes el audio apagado, creo. No se escucha, Jonathan. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Ya. Hola, muchas gracias. Desde una postura crítica, de acuerdo con las instituciones sistemáticas interamericanas, se puede evaluar como un protector real de los derechos humanos. Sí ha protegido derechos humanos en numerosos casos, pero no puede considerarse un protector completamente efectivo. Los siguientes argumentos son: la Comisión Interamericana recibe miles de peticiones, pero solo una parte logra resolverse. Las sentencias de la Corte Interamericana carecen de mecanismos coercitivos directos. La reparación de las víctimas puede tardar años e incluso décadas, y algunos de los gobiernos ignoran recomendaciones o retrasan su cumplimiento. Un ejemplo son los casos de desaparición forzada, violencia contra mujeres o pueblos indígenas. Han obtenido sentencias favorables, pero muchas medidas ordenadas continúan pendientes de ejecución. Sería todo. Muchas gracias. Pues aquí nos damos cuenta con respecto a lo que nos acaba de comentar Jonathan. Efectivamente puede haber una resolución, sin embargo, esto no es garantía de que se ejecute tal como se debe de llevar, porque pues hay ciertos problemas institucionales que nos enfrentamos hoy en día. ¿Podemos continuar, moderadora aquí, por favor? Sí, bueno, continuamos con la pregunta número 2. De acuerdo a las instituciones del sistema interamericano, ¿se puede evaluar como un protector real de los derechos humanos? Cedemos la palabra a nuestra compañera Adriana. Sí, gracias. Mira, la respuesta tiene que ver con relación incluso con la anterior que se acaba de realizar. Argumentaban los compañeros que, pues no sé, hay soluciones al final del día, ¿no? Pero tenemos que tener algo en claro. El sistema está saturado precisamente porque los estados de la región son incapaces de resolver las violaciones internamente. Es decir, el CIDH no es la causa, no puede romper la soberanía como tal. El CIDH es un protector real porque su impacto no es meramente consultivo moral. Sus sentencias modifican estructuras estatales, sí, tiran leyes injustas y salvan vidas de manera fáctica, pero como tal, para esto, sí tienen que, de alguna manera, modificar la soberanía y las leyes del país. Por eso es tardado y se hacen recomendaciones, en vez de ejecutarlas como tal y violentando las soberanías de los países. Bien, muy bien, muchas gracias. Le cedemos la palabra a nuestra compañera Xiomara, contestando la misma pregunta, por favor. Yo digo que sí, porque esta puede considerarse como un protector real de los derechos humanos, porque gracias a estas resoluciones se han reparado violaciones graves que se han modificado igual leyes y se han fortalecido grandes estándares de protección, no solo aquí, sino que en diversos países de América también. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a la moderadora del grupo 2, por favor. Sí, muchas gracias. Para contestar a la misma pregunta, la pregunta número 2, si puede considerarse un protector real de los derechos humanos, le vamos a ceder la palabra a nuestra compañera Ileana. Adelante, Ileana.
Muchas gracias. Ok, contestando a lo que dicen las compañeras, bueno, en este caso, enfocándome a lo que dice la compañera Adriana, yo creo que si el propio sistema reconoce que la lentitud que ellos tienen es consecuencia de su funcionamiento, entonces estamos frente a una deficiencia estructural. No basta con emitir sentencias de calidad. También es necesario que lleguen en un tiempo razonable para que las víctimas puedan beneficiarse realmente de la protección internacional. Porque ¿de qué sirve una sentencia favorable si va a llegar cuando la víctima ya falleció, cuando el daño es irreparable o cuando las condiciones que originaron la violación continúan aún existiendo? Excelente, Ileana. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Jonathan, por favor. Bueno, vamos a tratar de andar un poquito, un poquito más en este tema. Lo que platicábamos hace rato, ¿no? Lo mismo que comenta nuestra compañera Ileana. Hay muchos problemas internos, muchos problemas institucionales, que aunque haya una resolución, al final de cuentas, esto no es el hecho de que haya una resolución no significa que se va a llevar en tiempo y forma. Desafortunadamente, los tiempos sobrepasan los límites, por así decirlo, porque pues a veces hay ciertas resoluciones de que pudieron haberse evitado tantos problemas, tantos conflictos, y al final de cuentas, como no se manejan en tiempo y forma o no se lleva a cabo en tiempo y forma, pues se hace más grande el problema, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, moderadora del equipo 1. Sí, gracias por sus excelentes aportaciones. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Cuáles son las deficiencias que puede tener la Corte Interamericana? Y si creen que es importante subsanar, le cedemos la palabra a nuestra compañera Adriana para que conteste esta pregunta. Gracias. Como tal, no se puede negar que pues haya deficiencias. Como tal, una de las deficiencias más importantes que tiene, porque recordamos que es la interamericana, o sea, solo abarca América. El presupuesto que tienen no es nada comparado con lo que tienen estas mismas instancias en Europa. Como tal, los mismos países evitan dar presupuestos, dar apoyos para evitar recibir estas recomendaciones. Como tal, opera con un presupuesto ridículamente bajo y comparación, como les comento, depende de donaciones voluntarias, lo que limita pues su personal y su capacidad de resolver casos con rapidez. Y como tal, lo que es muy importante por qué dar este apoyo y subsanarlas es porque si simplemente lo que comentan los compañeros anteriormente, las sentencias, los plazos y cómo se llegan estas a emitir, al haber un presupuesto fijo e independiente se podría crear tribunales internos especializados en ejecución de sus sentencias, no tener que esperar a que el país resuelva con la sentencia que se realizó o la recomendación, sino la misma instancia pudiera desarrollar como tal. Muchísimas gracias, muy interesante tu aportación. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Pasamos a la compañera Xiomara Jiménez, por favor, para que también dé contestación a la misma pregunta. Yo marqué 4 que son más importantes. También está la demora de la resolución de algunos casos en la encarga de trabajo, la falta de mecanismos coercitivos directos para obligar al Estado que en verdad cumpla con las sentencias, eh, las limitaciones presupuestarias de recursos humanos, la resistencia de algunos gobiernos para implementar las medidas ordenadas conforme a la Corte. Yo creo que es importante subsanar estas deficiencias porque para así tener mejor garantías de los derechos humanos y que sea válido el cumplimiento integral de ciertas.
Muy bien, excelente aportación. Le cedemos la palabra a la moderadora del grupo 2 para que también dé contestación a la misma pregunta 3. Claro que sí. Contestando a la pregunta de cuáles son las principales deficiencias de la Corte Interamericana, con respecto a nuestro punto crítico, a ver, nuestra compañera Liliana, ¿qué piensas al respecto? Adelante, Liliana. Muchas gracias. Sí, yo pienso que sí es fundamental corregir varias deficiencias. Los principales problemas: la falta de mecanismos de ejecución, los procesos que son demasiado largos, los recursos limitados que precisamente comentaba mi compañera Adriana hace unos momentos, la dependencia política. Y yo pienso que para poderlo mejorar se podría incrementar el presupuesto, fortalecer mecanismos de supervisión, crear sanciones más efectivas para los estados incumplidos y reducir tiempos procesales, porque para mí un sistema de protección que no puede garantizar el cumplimiento de sus propias decisiones corre el riesgo de convertirse en un sistema meramente declarativo. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a nuestro compañero Jonathan. ¿Qué piensas al respecto, compañerito? Eh, Desde mi punto de vista, sí hay eh, muchas deficiencias, vaya, en este tema, ¿no? Ya sean los tiempos de justicia, como por ejemplo un caso puede tardar entre 5 y 10 años en llegar a una sentencia de la Corte. En casos de derechos a la vida integral y personal, la justicia tardía es una denegación de justicia, solución a agilizar los procedimientos y fortalecer el rol de comisión. También noto el problema de ejecución y supervisación de sentencias. La Corte carece de brazo a ejecutar, puede ordenar el Estado que reforme su sistema de salud o su código penal. Sería todo. Gracias. Ok. Entonces nos damos cuenta que de las principales deficiencias de la Corte Interamericana encontramos, pues, uno de los puntos es la débil capacidad de ejecución de sentencias, los retrasos que existen en los procesos, las limitaciones presupuestarias, las limitaciones en cuanto a recursos que es asignado para esta institución, la dependencia que existe de la voluntad de realizar las cosas, de ejecutar esas sentencias, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, moderadora de equipo número 2, por favor. Sí, muchas gracias. La pregunta número 4, habla precisamente de lo que trataba la primera pregunta. ¿Crees que hay una invasión a la soberanía en las sentencias de la Corte Interamericana? Pues le cedemos aquí la palabra a nuestra compañera Adriana y posteriormente a Xiomara. Gracias. Como tal, pues no existe ninguna invasión. El argumento de la invasión de la soberanía es el escondite favorito de los dictadores, los gobernantes autoritarios y los violadores de derechos humanos cuando son descubiertos por la justicia internacional. Como tal, los estados soberanos, un ejemplo México, decidieron de manera libre, voluntaria y democrática firmar la Convención Americana y someterse a la jurisdicción de la Corte. Como tal, no se les obligó. Por lo tal, cuando la Corte emite una sentencia, no está invadiendo al Estado, le está exigiendo que cumpla la palabra que el propio Estado empeñó. Es decir, cumplir un tratado internacional no es perder soberanía, es ejercerla con responsabilidad. Como tal, no se les obligó y simplemente seguir las indicaciones a que ellos decidieron que se les pudieran emitir. Excelente. Vamos con la compañera Xiomara. Adelante, con la misma pregunta. Sí, bueno, yo siento que desde una visión constitucionalista moderna no puede hablarse propiamente de una invasión a la soberanía, porque los estados aceptan voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana al ratificar la Convención Americana también sobre los derechos humanos y reconocen su competencia contestaciosa. Por lo tanto, yo siento que no, sobre la respuesta es que no. Ah, sí, muy bien. Pues,
bien lo dijeron las compañeras, ¿verdad? No se pierde soberanía desde el momento de que hubo una aceptación del tratado internacional. Pienso que al contrario, necesitamos criterios internacionales, que nos indiquen, ¿verdad? Cuando los gobiernos actúan de manera autoritaria, no respetando los derechos humanos. Le damos la palabra a la moderadora del grupo 2. Claro que sí, muchas gracias. Sobre si existe invasión a la soberanía estatal en las sentencias emitidas por el tribunal que estamos hablando, vamos a dar nuestro punto de vista. Compañera Ileana, te cedo la palabra. Muchas gracias. Como tal, en este caso sí les daremos la razón a las compañeras. No existe una invasión ilegal de la soberanía, pero lo que sí existe es una limitación significativa de la autonomía estatal, y esa tensión entre la soberanía y protección internacional de los derechos humanos sigue siendo un gran objeto de debate. Puede percibirse como una limitación nacional cuando la Corte ordena modificar leyes internas, políticas públicas o decisiones judiciales nacionales. Sin embargo, los estados aceptaron voluntariamente la competencia de la Corte al ratificar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No se trata de una invasión arbitraria, pero sí implica una limitación de la soberanía tradicional en favor de la protección internacional de los derechos humanos. La discusión no es si existe una restricción a la soberanía, sino si esa restricción está justificada para garantizar, la protección de los derechos fundamentales. Gracias. Excelente comentario, compañera Eliana. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Jonathan. Adelante, Jonathan. Y claro, yo estoy pues a favor de la invasión. Tengo 4 puntos, vaya. Es la doctrina de la cuarta instancia, que son críticos y varios estados argumentan que la Corte a menudo actúa como un tribunal de apelaciones, revaluando pruebas y hechos que ya fueron juzgados por tribunales nacionales, violando el principio de cosa juzgada y la autonomía procesal de los estados. Es el activismo y diseño de políticas públicas. La crítica más fuerte es un corte que la Corte, compuesta por jueces no electos democráticamente, termina diseñando políticas públicas como deben ser ser las cárceles, como deben regularse las adopciones, como deben de ser consultadas indígenas. Esto invade la esfera del poder legislativo y ejecutivo, que son los presentes de la soberanía popular. El margen de apreciación nacional es el sistema europeo de derechos humanos. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas Excelente, gracias. Muchas excelente gracias a compañero. todos. Perdón, Muchas gracias a excelente, todos. excelente compañero. Vamos a hablar sobre si existe invasión de la soberanía, como último punto de vista. Nos damos cuenta que los estados efectivamente tienen la obligación de cumplir, pero de buena fe, los compromisos internacionales. Y como dijo nuestra compañera Eliana, aunque según los tratados o los convenios que se han realizado, al final de cuentas, es como que alguien viniera a mandar en tu casa, ¿no? Entonces sí existe eh, pues cierta preocupación en cada uno de los estados cuando les dan alguna indicación de lo que se debe realizar o no. Eh, Le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Adriana. Gracias. Como tal, para esta actividad número 7, debate en plenaria, hemos concluido. Cada moderador va a dar una breve conclusión sobre por qué defendieron su postura y a qué conclusiones llegaron después de escuchar los argumentos de la contraparte. Bueno, por parte del grupo 1, pues vamos a dar nuestra postura y a ratificar por qué estamos a favor. Concluimos que la internacionalización de los derechos humanos pues no es una concesión política mutable,
Es decir, que de acuerdo a los políticos vamos a estar a favor o en contra, sino esto se convierte en un logro irreversible de la civilización moderna. El valor fundamental del sistema interamericano de derechos humanos pues radica en una premisa histórica. El poder del Estado no puede ser absoluto y su soberanía pues encuentra un límite infranqueable en la dignidad inherente de la persona, es decir, en los derechos humanos de las personas. En nuestra región, pues el sistema interamericano de derechos humanos, pues ha funcionado históricamente como el último bastión de justicia cuando los sistemas judiciales internos fallan, se corrompen o son cómplices del abuso. Sobre todo se da en países donde existen tiranías. Subsanar estas carencias del sistema, como sus tiempos de respuesta, como ya lo mencionaron, el financiamiento, pues es sin lugar a dudas un deber colectivo de los Estados miembros. Es decir, desde que el momento que aceptamos ser parte de un tratado internacional, pues en esa misma parte debemos de comprometernos en dar respuestas rápidas, en el financiamiento. Sin embargo, no podemos negar que existe una diferencia abismal, ¿verdad?, entre reformar para fortalecer y reformar para debilitar. El que se pretende restar obligatoriedad a los fallos de la Corte Interamericana bajo el mandato de una falsa soberanía nacional, pues violaría el principio de no regresividad, es decir, la prohibición de dar marcha atrás en derechos ya conquistados. Debilitar la naturaleza vinculante de sus sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no afectaría a las instituciones si todos respetáramos como tal los derechos humanos inherentes a los humanos. Afectaría directamente a las víctimas de nuestro continente, dejándolas en un estado de absoluta desprotección, vulnerabilidad, arbitrariedad, sujetas a los sistemas políticos en turno. La soberanía bien entendida, pues es aquella que va a proteger a sus ciudadanos, no la que va a buscar la impunidad ante el escrutinio internacional. Como conclusión podemos decir que el sistema interamericano de derechos humanos, aun con todas sus fallas o cuestiones no subsanables, ha sido un gran logro para la humanidad. Se han resuelto casos que dentro del mismo gobierno, dentro del mismo país, se han encargado de violentar esos derechos humanos. Entonces, por eso nosotros estamos a favor de este sistema interamericano de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Pues de forma crítica reconocemos entonces que la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos pues se enfrenta a importantes obstáculos que nosotros ya mencionamos anteriormente, ¿no? Todos los relacionados con las sentencias, la saturación institucional, las limitaciones en cuanto a recursos, los debates sobre el alcance de las facultades interpretativas sin llegar a dañar la soberanía de los países, ¿no? Asimismo, que jurídicamente no pueden hablarse de una invasión a la soberanía, pues sí existe esa tensión entre la autoridad de la jurisdicción internacional y pues la autonomía de cada uno de los estados que participan en este sistema. Por ello, pues consideramos que el fortalecimiento del sistema requiere no solo mayores recursos institucionales, sino pues también llevar a cabo mecanismos que sean más eficaces para el cumplimiento y pues reflexionemos sobre los límites y alcances que tiene la justicia internacional en materia de derechos humanos. Pues eso sería todo por nuestra parte, el equipo número 2. Agradecemos la atención, la participación al tema que abordamos. Que tengan excelente tarde. Gracias.